Estamos aquí hoy en un sitio idílico, un sitio mágico, un sitio lleno de encanto, Arthur. Un sitio que da a soñar, que hace que aquellas papilas gustativas de la naturaleza te impregnen y te llenen el alma de felicidad. Y tenemos ante nosotros, pues eso, a Arthur Oms, una persona que seguramente alguno de vosotros conoceréis, pues una persona muy importante en el mundo de la ufología. Se ha dedicado también o está relacionado con el mundo inmobiliario, con el servicio informático, en la seguridad social. Está también o fue cofundador de una ETT. Estuvo en banca privada en Andorra, aquí al ladito. Y también es muy relacionado con una televisión y una radio, y que hoy aquí en Curiositas TV nos presenta un libro en el cual es un libro alucinante. También es el primer libro de la historia en Andorra sobre ufología, eso es importante. Un librito que dicen algunos de 240 páginas, pero que ha estado 3 años para realizarlo. Un libro que se titula Distorsión o Parafología, que habla de la historia de un reset fallido. Hay nombres tan importantes en este libro, Arthur, que a mí me han llenado, porque son gente que están dentro del mundo de la investigación, como Moisés Garrido, como es Claudia Monteagudo, como es Montezuma, perdona, Sergio Sánchez, Isabela Ranz, Pablo Vergel y una persona muy importante, aparte de tu mujer que te ha acompañado a todos lados, María Ancha, que desde aquí le queremos llevar un saludo muy cordial. Una persona que te sorprendió con una furgoneta, una ranchera, que es Dennis Stevens. Háblanos de tu obra, de tu libro. Dennis Stillings y Bertrand Meust también, ¿no? Claro. Bueno, mi libro de alguna forma, es el resultado de una investigación de más de 3 años. Yo te quería decir que yo no soy nadie importante ni nadie conocido. Yo más bien soy una persona anónima que siempre he mantenido mis investigaciones muy dentro de mi círculo. Siempre todas las investigaciones que he hecho, pues las he hecho siempre para mí. Y de alguna forma todo esto cambia en 2019, cuando compro el libro de José Antonio Caravaca, que evidentemente pues tengo varios libros suyos, un gran investigador, por cierto, español sobre la ufología, las cosas como son, y le invito para debatir sobre su teoría, puesto que una vez yo acabo de leer el libro, digo, hombre, pues esto es para ufología. Yo no he encontrado absolutamente nada que sea nuevo, que vaya a resetear ningún sistema, tal y como él dice en su libro, y ahí pues él me bloquea en todas las redes sociales, no quiere hablar, e incluso pues de alguna forma también, cosa que me sorprendió bastante, pues ostras, no me responde de una manera, podríamos decir, muy cordial, ¿no? Eh, bueno, decido entonces, como no podía hablar con José Antonio, digo, voy a hacer un artículo para alguna manera también dejar claro que esto es para ufología, que no es nada nuevo, que no es nada, como dice Caravaca en su libro, que tenga que resetear ningún sistema, ¿no? Él dice, es hora ya de resetear el sistema. Entonces, y aquí un poco haciendo alusión a esa frase de Caravaca, digo, aquí no hay ningún reset, es un reset fallido, ¿no? Entonces empiezo a investigar, empiezo a escribir un artículo que son 5, 10, 15, 20, 30 páginas. Empiezo a publicar alguna cosa en las redes sociales y veo que el apoyo es unánime por parte de muchas personas que se dirigen a mí de forma privada, y la verdad es que eso me empieza a sorprender, y además no solo a sorprender, sino me hace que coja un poquito más de carrerilla para continuar esta investigación. ¿Qué sucede ahí? Pues que bueno, ya le conocía a Moisés Garrido, pero no personalmente, y él además me da más pistas. Me da más pistas porque Moisés Garrido es el archivero del misterio. Y cuando digo que este libro no es mío, es que no es mío. Este libro es un trabajo de muchas personas. Y lo explicaré, porque es un libro en el cual ha intervenido Sergio Sánchez, el gran ufólogo investigador chileno, Moisés Garrido, Isabel Arranz, Dennis Stillings, Bertrand Meust, y evidentemente pues también ha aportado su granito de arena Pablo Vergel, pues dándome muchas indicaciones de cómo imprimir un libro, que yo, pues la verdad, sé hacer muchas cosas, pero esta no la sabía hacer. Ese artículo empieza a crecer, conozco a Moisés, y Moisés
me dice, ostras, ¿vas a escribir un libro sobre esto? Digo, sí, no era mi intención, pero es que veo que hay tanta información y entonces dice, tanta información no, hay más que tanta información, ¿no? Y entonces Moisés me empieza a enviar más datos, yo ya tenía el libro de Stillings, me dice, compra el libro de Hilary Evans también, compro el libro de Hilary Evans y ahí ya empiezo a alucinar con todo lo que hay. Hilary Evans ya no está entre nosotros, pero Dennis Stillings, hablo con Isabel Arranz, le comento que estoy escribiendo este trabajo y me dice que Dennis Stillings, pues que seguramente que está muy mayor, pero que debe estar vivo, porque ella lo había traducido en vivo y en directo en varios programas de televisión, ¿no? Incluso a Hilary Evans también. Entonces contacto con Stillings, él me responde cordialmente. Cuando le digo que estoy llamando de parte de Isabel Arranz, las puertas se abren de par en par y le hago una entrevista vía telefónica. Vía telefónica hacemos una entrevista y luego después de esa entrevista hago una reflexión rápida y digo, a ver, Artur, si Stillings está vivo, que es una leyenda, ¿cuántas ocasiones más vas a tener de entrevistar a una leyenda viva como Stillings? Ninguna más. Entonces, agarro unos días de vacaciones y me voy a ver a Stillings. Stillings vive en un pueblecito que se llama Valley City. Para llegar a Valley City tienes que llegar a Chicago, de Chicago ir a Fargo, de Fargo a Valley City. Está en un lugar muy recóndito en el cual incluso los norteamericanos no van hacia allí. Y quedamos en una cafetería que se llamaba The Parlor, que ahora ya no existe, ¿no? Curiosamente. Y justo cuando iba a estacionar el coche, el 4x4 con el que habíamos alquilado con Mary Angels, veo que llega una ranchera negra por el carril contrario y me fijo bien y digo, ostras, Stillings, Dennis Stillings, ¿no? Y eso ya es alucinante, ver cómo llega una persona a la que has leído tanto, durante tanto tiempo, trabajos interesantísimos que invito a todo el mundo que los busque por internet. Él hizo una revista, es una revista muy potente en la cual pues ya habla de todos estos conceptos de paraufología, de todos esos elementos que pueden llegar a intervenir y que pueden llegar a manipular la mente del ser humano. Y además no solo eso, ¿no? Sino que él me habla de su clínica Five Mountains. Es algo completamente alucinante. Estamos en esa cafetería por más de una hora. Rápidamente nos enzarzamos a hablar. Aquello, como te decía el otro día, ¿no? Se hace una especie de bola de nieve gigante. La conversación va creciendo. Y lo que sucede al final es que le digo, oye, Denis, vamos a algún hall de algún hotel porque si no, no grabaremos la entrevista. Y además, de esa hora no tenía nada grabado. Y entonces él, yo creo que nos citó en esa cafetería para ver si realmente éramos buena gente o no. Porque, a ver, vamos a ser francos y honestos, ¿no? Que te llama un tipo de Andorra, que es un país que tiene 36 kilómetros de punta a punta, y que te diga que te va a venir a ver a Valley City, que es un lugar que está muy cerca de Canadá, en una zona bastante remota de Norteamérica, a la cual no van ni los norteamericanos, pues es como mínimo sospechoso o alucinante, ¿no? Y además, después de que durante tantos años, que eso es lo triste para mí, nadie haya entrevistado a Stillings. No solo a Stillings, sino a Bertrand Meust. Yo es que es algo que me cuesta entender, cómo personas que están vivas, que son auténticas leyendas, que son los iniciadores de la ufología moderna, de esa paraufología, y nadie los entrevista. A mí me parece algo completamente alucinante. Fuimos a su casa, estuvimos en su casa, estuvimos hablando con él, grabando ahí con los drones, con el dron, perdón, paseando, estando ahí en su comedor. Yo estuve muy cómodo, yo creo también Stillings estuvo muy cómodo, esa entrevista está en internet. Y por supuesto le pregunté si conocía la teoría de José Antonio Caravaca y me dijo que no. Yo no sabía ni quién era José Antonio Caravaca, ¿no?
Un privilegio total escribir este libro porque, como te decía antes, me ha permitido conocer a muchísimas personas y, insisto, no es un trabajo mío, sino que yo lo único que he hecho es imprimir este libro que lleva mi nombre, pero ahí hay el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas. ¿Cuántos maestros olvidados? ¿Cuántas personas que trabajan por una investigación sana y que no son reconocidas, como el caso de Stevens o el otro nombre que has aquí en España han habido muchas personas como Narciso Sánchez, como por ejemplo pues el gran maestro que todos conocemos, ya desaparecido. Hay personas que han llenado este mundo de ufología y de misterio de pantallas, pero que realmente hoy en día no se acuerda nadie de ellos, nadie los nombra, de todos ellos, de nombres conocidísimos aquí en España. ¿Con quién te quedarías? Bueno, yo en primer lugar lo que hago es pedir disculpas en el libro. Pedir disculpas porque este librito que dicen algunos, que para mí ha significado pues casi 30.000 kilómetros, viajar a 2 continentes y 3 años de trabajo, de investigación y de esfuerzo. En este librito pido disculpas porque si realmente hubiera podido hacer el trabajo bien, hubiera necesitado 20 años de trabajo. Porque aquí faltan muchos investigadores, y ya por eso pido disculpas. En España yo he recogido varios investigadores españoles, pues Ignacio de Arnaude, por ejemplo, que él recopiló más de 300 hipótesis para explicar los fenómenos que envuelven a todo lo que es esas apariciones ovnílogas, ufológicas, llamémoslo como queramos. Hablo de Freixedo. Hablo de muchos investigadores, Hilary Evans también, por ejemplo, que como decíamos antes, pues ya no está entre nosotros, ¿no? Pero hay muchísimos investigadores como María Casasuguet, que también sale en este libro. Para mí este es el más importante a nivel español. Por desgracia no pude tener la oportunidad de conocerlo, y es Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser para mí yo creo que es uno de los grandes olvidados en España, no solo en España, sino incluso en Cataluña. Yo hace muy poquito se celebró un aniversario de Cataluña Radio y me sorprende cómo Cataluña Radio ha borrado literalmente el nombre de Andreas Faber-Kaiser de la radio, de Cataluña Radio, de una radio pública. Me parece completamente alucinante. De hecho, llamé para quejarme y no me hicieron caso. O sea, es como si Andreas Faber-Kaiser no hubiera pasado por ahí. El programa en su época más escuchado, el único programa de misterio. Andreas Faber-Kaiser ganó el premio Setzinter a la mejor revista. Tenemos aún en día, yo personalmente en mi despacho tengo algunos libros de misterio. Me gusta trabajar con esos libros, rodeado de esos libros. Algunos de mis libros de misterio los tengo detrás de mi espalda siempre. Y para mí la colección más importante es Mundo Desconocido. Siempre digo que es la biblioteca, la enciclopedia del misterio más antigua y más vigente, ¿no? Fíjate que lo he explicado varias veces, pero creo que es la segunda vez que saldrá en un programa de radio, o de YouTube en este caso, de televisión. Andreas Faber-Kaiser hizo en una de sus revistas, publicó un artículo cuando había la Guerra Fría. Los norteamericanos en la India, en una cima, instalaron una especie de radares y de equipamientos en una cima, creo recordar, unos 7.000 metros de altura, más o menos, no recuerdo el nombre de la cima, y ahí instalaron una mini central nuclear para alimentar todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Que aquello al final, bueno, tuvieron un accidente, al final consiguieron situar todo el equipamiento ahí para espiar a los rusos, a los chinos, etcétera, etcétera. Perdón, a los rusos sobre todo, porque estaban en China. Y al final, ¿qué sucede con todo esto? Pues que llegan los satélites. Llega el Sputnik y cambia todo. Y oye, ya no necesitamos tener en puntos muy altos
equipamiento para espiar nuestros posibles futuros enemigos, sino que con esas máquinas que orbitan la Tierra, pues ya tenemos suficiente. Vale. Pues al final lo que sucede es que esa máquina, ese reactor nuclear, se pierde con su pila de combustible. Se pierde con su pila de combustible. Y Andreas Faber-Kaiser, ya en aquellos años, que era el año, no recuerdo el número de la revista, pero creo que era del 70 y algo, ya en su artículo indica que muy posiblemente, al cabo de un número indeterminado aún de años, es muy posible que prueba de que estuvo ahí ese equipamiento y que esto no es ciencia ficción, que los norteamericanos llevaron ahí una mini central nuclear, es muy posible que las aguas quedaran contaminadas y presentaran radioactividad en un futuro. Pues amigo mío, hace unos 6 años yo leí una noticia en The Himalayan Times y luego que se salió replicada en otros medios de comunicación importantísimos en el mundo, en el cual este reactor estaba contaminando las aguas y se había detectado pues esos residuos nucleares en el agua, ¿no? Entonces, cuando tú ves que estos grandes investigadores pisoteados, olvidados, son tratados así, a mí me parece lamentable. Yo siempre digo, Isabella, no es que lo diga yo, sino Isabella Ranz me lo decía, cuando yo expliqué todo el asunto de la teoría de la distorsión, me dijo: Artur, es que esto, y ella evidentemente está de acuerdo, esto es para ufología, no hay nada nuevo bajo el sol. Me decía: Artur, es que hay un problema hoy en día muy grave. Hay un problema que no tiene marcha atrás prácticamente, y es que la gente no lee. La gente no lee. La gente googlea, o que diría JJ Benítez, hay mucho investigador de sofá. Yo, desde mi punto de vista, que es un punto de vista humilde y de escritor primerizo, yo me hago una pregunta: si para mí este librito de 240 páginas, 242 o 244, ha significado miles de kilómetros, viajes a 2 continentes, entrevistas, una gran cantidad de recopilación de información, y insisto que no lo he podido poner todo porque es imposible, si no hubiera tardado 20 años, ¿cómo hacen otros escritores para sacar prácticamente un libro cada año de 600 páginas y que, bajo mi punto de vista, que es muy humilde, implicaría una gran cantidad de viajes, esfuerzo, investigación, entrevistas in situ con los protagonistas e incluso tener esos materiales de los que hablan en la mano? Es que para mí es algo completamente alucinante. Me parece que no sé, vivimos en una época que es una época muy complicada de explicar. Es una época en la que estamos focalizando el valor de las cosas en cosas que son muy etéreas, que no se pueden tocar, ¿no? En cambio, un libro queda ahí para siempre, lo puedes coger, lo puedes agarrar, lo puedes oler, ves cómo va envejeciendo con el tiempo. A mí me gusta hacer anotaciones en los márgenes de los libros, pegar posits. A mí me gusta maltratar los libros, ¿no? No hay cosa que me guste más. Moisés Garrido, como me oiga ahora, me va a pegar una colleja, ¿no? Pero no hay cosa que me guste más que un libro que se vea que se ha usado, que has releído, has leído las páginas. Y bueno, porque ahí detrás hay un gran trabajo no solo de Caravaca, que escribió un libro que es el de la distorsión, que yo creo que Caravaca, pues ahí podría haberle llamado profundizando en la paraufología, ¿no? Quizás, seguramente, pero cualquier escritor hace un trabajo que es increíble, ¿no? Tú mismo el otro día me comentabas, ¿no?, que tú has escrito algún libro y tú sabes muy bien que es escribir una página, borrarla, escribir un parágrafo, volverla a leer 40 veces y al final pues esto implica un trabajo que es enorme, enorme. No, tienes razón, no solamente el trabajo de escribir una sola página, como has dicho tú y te dije, son miles de horas de sueño, viajes, información, recabar, hablar con una persona, hablar con otra para cuadrarlo todo y que después explicar la historia de una forma diferente,
como no lo hacen las escuelas ni los libros de texto, ¿no? Esto se trata cuando tú quieres poner tu conocimiento, lo que has podido investigar dentro de un libro, ¿no? Pero qué importante este país que estamos hablando, como el gran maestro Jiménez del Oso, por ejemplo, que nos abrió las puertas al mundo de la ufología, al mundo del misterio. Hoy en día tenemos a Iker Jiménez. Tú personalmente conoces personas vinculadas con Iker Jiménez, como es el gran genio, el director de la revista Cero actualmente, Enrique de Vicente, el coronel Baños. Ellos, ¿cómo te han guiado hasta este paso? ¿Qué han aportado que tú hayas podido poner en este libro? Bueno, yo conozco mucha gente del equipo de Iker Jiménez. Tengo que decir que Iker Jiménez es un muy buen periodista. Además tiene un pico de oro. Tiene un pico de oro es un buen comunicador. Y una memoria prodigiosa, ¿no? Cosa que yo no tengo. No tengo ni un pico de oro ni una memoria prodigiosa, ¿no? Pero sí que es cierto que este mundillo, el mundillo del misterio es muy pequeño, entonces las personas quizás se piensan que yo acabo de aterrizar aquí y no, llevo desde los 7 años y tengo 52 años, ¿no? Llevo 45 años en el mundo del misterio. Entonces, no solo personas del entorno de Iker Jiménez, sino personas de otros entornos me han ayudado muchísimo en la elaboración de este libro y la verdad es que el apoyo que he recibido es inconmensurable. Yo lo que pido es que se lea a todo el mundo. Se lea, me lean a mí, lean a Caravaca, que lean a todo el mundo. Esto es un trabajo, es un contraensayo, ¿no? Caravaca dice unas cosas que fundamenta parcialmente, y las mete en una coctelera, rebautiza conceptos, ideas que ya se habían usado, y aquí está todo demostrado, y de alguna forma que me lean a mí para ver que realmente yo he hecho un trabajo que es un trabajo, yo te diría casi de corte científico, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, Avi Loeb dice que lo Muamua es una nave extraterrestre y él publicó un ensayo en una revista científica y al cabo de muy poco tiempo una serie de compañeros suyos publicaron otro ensayo rebatiendo esta información y al cabo de nada, otra vez, Avi Loeb volvió a publicar otro ensayo rebatiendo nuevamente con nuevos argumentos todo aquello que habían dicho sus compañeros, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de una teoría ni de una hipótesis científica. Aquí hablamos de datos. Hablamos de datos y hablamos de hemeroteca. Y 1, 2, 3 desaparece la distorsión, que hemos dicho muchas veces, y 1, 2, 3 aparece la ufología. No es magia, señores, se llama hemeroteca, se llama Darnaude, se llama Freixedo, se llama Evans, se llama Meust, se llama Stillings, se llama Joan Maria Casasuguet y se llama, sobre todo y por encima de todos, para mí, Andreas Faber-Kaiser, que era uno, para mí, de los investigadores más importantes que ha habido en España y que además era capaz de pilotar a toda esta gente para que fueran a su programa y ahí expusieran todas estas hipótesis, teorías, estudios, conclusiones, trabajos, etcétera. Vamos a poner el dedo en la llaga. Y esto va a doler. ¿Cómo es que la humanidad cree en dioses, cree en santos, cree en religiones, pero ante la evidencia física de signos que marcan realmente que ha habido seres de otras galaxias aquí en la Tierra, como son las pirámides de Egipto, que eran creadas para hacer electricidad, que los conductos que hay dentro son turbinas de agua para crear red eléctrica y que la utilizaron hasta el final de sus posesiones para iluminar todo aquello, aquella bombilla que hay en las pirámides, el helicóptero, la barca, las pilas que se encontraron en Bagdad, que eran pilas, que eran salinas y podían llevar electricidad continua, aquellos orantes con miles de distancias de entre kilómetros, pero que están representados por todo el mundo. Los miles y miles, volvemos, de pirámides en toda Europa, en toda Sudamérica y en Norteamérica, con culturas diferentes, pero con el mismo significado. Aquellos círculos de la cosecha. ¿Por qué se creen dioses y no se cree en una vida del más allá? Pues no lo sé. Yo creo que el ser humano necesita crear dogmas. Necesita crear cosas que sean intangibles, ¿no? Cuando hay pruebas físicas. Tú ahora decías una batería con sales
ahora mismo, en estos momentos, Toyota está trabajando en una batería justamente que está elaborada con estos principios y en la cual con 10 minutos de carga se podrían hacer más de 1600 kilómetros de forma totalmente autónoma, sin utilizar litio, sin utilizar absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa tecnología ya la tenían nuestros ancestros. Las pirámides de Gizeh, que yo he podido estar en ellas en 2 ocasiones, tienen una inclinación de punta a punta que no es ni de 1 grado. Y esa inclinación se ha debido única y exclusivamente al sobrepeso de las mismas. Porque cuando se hicieron estaban perfectamente alineadas. Esto se ha demostrado. No cabe ni una hoja de papel, entre 2 de esos bloques de esa piedra arenisca que hay, ¿no? Es algo completamente alucinante. Yo creo que el ser humano siempre tiende a buscar o a tomar como conclusión la más complicada y la más enrevesada de todas, ¿no? Fíjate que hay teorías, la teoría es la teoría de la evolución, que a fecha de hoy continúa siendo una teoría. Hay muchas pruebas que al mismo tiempo no lo son, y justamente eso las convierte en pruebas para mí de que hemos sido visitados por seres de otras galaxias. Pero para mí eso no significa que la paraufología, por ejemplo, que es aquella que te dice, hombre, los fenómenos suelen estar en la mente del perceptor o algo, algún elemento, ya sea externo, interno, cultural, de otra dimensión, les puede llegar a hacer que interpreten, que proyecten esas imágenes que realmente no existen, también es válida. Es decir, para mí es igual de válida la hipótesis extraterrestre que la hipótesis de la paraufología, pero es que no hay solo esas 2 hipótesis, hay muchas más, ¿no? El otro día Moisés me mandaba un audio extensísimo con esto, y yo la verdad es que además yo lo que más valoro de este trabajo ha sido que he podido aprender, y aprender, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué muchas veces seleccionamos la más difícil de todas las situaciones, de todas las respuestas? No lo sé. Yo personalmente creo en una fuerza, en una fuerza universal. Las leyes del universo así nos lo demuestran, que hay unas fuerzas que desconocemos, que no somos capaces de medir. El tiempo es una cosa que hemos creado nosotros, que hemos definido nosotros, porque tenemos un tiempo limitado de vida, y entonces lo que queremos hacer es medir ese tiempo limitado de vida, de nuestro paso por la historia. Así de egocéntricos somos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué son estas dimensiones, ¿no? No lo sabemos, y lo que para nosotros son 60, 70, 80, 90 años, que a lo mejor puede ser mucho tiempo, son 0,0000001 segundos para otra persona. Siempre he dicho algo que yo creo es muy interesante, y es que recomiendo a todo el mundo que vaya a Google, esto sí que podemos ir a Google a consultarlo, y que miremos la fotografía de un ácaro. Ahora imagínate un ácaro, este ser, pero aumentado 1.000.000 de veces, y que te lo encuentras aquí mismo. Entonces esto podría ser una película de terror llevada a la realidad. No sabemos en el mundo en el que vivimos. Estamos hablando de seres como las amebas, estamos hablando de seres microscópicos, estamos hablando de microorganismos, estamos hablando de que todo lo que es micro, que existe, también hay cosas que son macros. Y luego hay otra cosa que es muy interesante para mí, que es la siguiente. Hablamos de un microorganismo. Nosotros mismos estamos compuestos por miles y miles de seres vivos, de bacterias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees realmente que un microorganismo en su dimensión o en su plano no le sucede lo mismo? Yo estoy plenamente convencido de que sí. Por lo tanto, y hay un libro que es el de Moisés Garrido, que decía: OVNI es un viaje interior y al exterior. Es verdad. Si continuamos profundizando hasta hacia nuestro interior,
es prácticamente infinito, pero si salimos hacia afuera, ahora imaginamos que tuviéramos una especie de nave y que podríamos elevarnos de aquí, empezaríamos a ver cómo nos vamos alejando de esta ermita de San Josep aquí en Mont Blanc, iríamos viendo cómo vamos subiendo en el aire, llegará un momento que la Tierra empieza a tomar esa curva, ¿no? Vemos que la Tierra es redonda, nos vamos alejando, y ya nos podemos alejar todo lo que queramos, porque ese alejamiento va a ser infinito, ¿no? Y yo muchas veces, cuando escucho que el universo está en plena expansión, me pregunto, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se puede expandir algo que no tiene ni principio ni fin? Entonces, claro, todas estas teorías, algunas de ellas hipótesis, de alguna forma continúan siendo teorías y hipótesis. No hay nadie que pueda dar un golpe encima de la mesa y decir, esta es la verdad absoluta. Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, ¿por qué negamos muchas veces o nos refugiamos en dioses? Porque el ser humano tiene la necesidad, creo yo, de creer en algo, y no solo eso, sino que, fíjate, todo esto también es manipulación. Siempre ha sido manipulación, ¿no? Porque los que nos han gobernado siempre nos han dicho, y en su día fue la Iglesia, muchas veces la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, las cruzadas, etcétera, etcétera, nos han dicho siempre, bueno, pórtate bien, haz caso de lo que yo te digo, porque si no, nuestro Señor te castigará, nuestro Señor te... Y si uno coge la Biblia, que es un libro que a mí me encanta, me apasiona, por cierto, la Biblia tiene dos dioses. Tiene uno que es el del Antiguo Testamento, que es un Dios vengativo, guerrero, que no le tiembla el pulso. Y luego el del Nuevo Testamento, que el Viejo Testamento acaba en Malaquías, y ya empezamos en Mateo, Nuevo Testamento. Tenemos ahí un Dios bondadoso, compasivo, perdonador, que quiere el bien para sus criaturas, ¿no? Que él ha creado. Entonces siempre hay una verdad contrapuesta. ¿Cuál es la auténtica? Yo creo que ninguna. Al final, aquí estamos de paso, y creo que lo que es más importante es que, sean cuáles sean tus convicciones, disfrutar y vivir el presente. Esta es mi opinión. Como veis, hemos cambiado de chiringuito. Queríamos hacer un cambio gravitatorio, como todo el tema OVNI, y estar en otro sitio para hablar de un tema diferente al libro, pero que también tiene que ver con el libro. Qué importante, Artur, ese año 1997, donde te reencontraste con tu primer amor, que se llegó a convertir en tu mujer, que ha evitado que marches a Dubái y que nos haya hecho que nos llegue este libro a todos los seres humanos que te admiramos. Muchas gracias. Bueno, yo vuelvo a decir, yo creo que admiración poca. Yo no sé, yo cuando yo creo que al final todos somos personas, y yo creo que estos conceptos de admiración no me gustan, porque al final todos somos personas, ¿no? Entonces yo creo que ningún ser humano merece ningún tipo de admiración, simplemente que estamos aquí, pues cada uno para hacer una labor, un trabajo. Y yo de alguna forma en este libro lo que hago es eso, evitar que se olviden estos grandes investigadores. Y sí, en el año 97, yo me tenía que ir el año 97 a Kuwait a trabajar, y el 25 de octubre del 96 me llama Mary Angels, y al final, pues oye, circunstancias de la vida, hago un cambio de rumbo, y al final pues me quedo en Andorra, ¿no? Me quedo en Andorra, y siempre he estado en Andorra, la verdad que muy bien. Yo nací en Andorra, soy andorrano, pero quería explorar otros lugares, ¿no? Al final sí que es cierto que gracias a mi trabajo pues he podido viajar bastante, y siempre pues aprovecho, ¿no? esos viajes de trabajo para investigar. Y entonces, pues bueno, esto también me ha facilitado de alguna forma que pueda compaginar el trabajo con estos viajes, y que tampoco pues no sea excesivamente caro, porque sí que es verdad que si tú tienes que hacer exclusivamente un viaje para investigar un asunto y te tienes que ir a la otra punta del mundo, pues evidentemente si no hay una repercusión económica detrás es muy complicado, ¿no? Por eso
no vamos a decir aquí que la labor de una persona que escriba un libro y que no pueda viajar sea menos importante que aquella de que escribe un libro y puede viajar. Ambas labores son importantes y evidentemente si hay una investigación, si hay un trabajo sólido detrás, tan importante es el de aquella persona que puede viajar como aquella persona que no ha podido viajar pero que ha hecho un trabajo dirigente serio y que ha implicado muchísima búsqueda de información, hemeroteca, etcétera. Por lo tanto, si ahí en ese año, el 97, se trunca todo, yo creo que también para bien, porque, hombre, también lo bueno que ha salido de todo esto son nuestros cuatro hijos pues maravillosos, que no cambio absolutamente por nada en este mundo y que de hecho yo siempre había querido niños, ¿no? Entonces, claro, tengo estos cuatro hijos y que para mí, junto pues, con Mari, pues son la base absolutamente de todo, son el núcleo central de mi vida, pero sobre todo Mari, porque bueno, ya sabes tú, los niños al final cuando tienen 16, 17, 18 años, a los 16 empiezan a hacer sus primeros vuelos y ya con 17, 18 ya salen del nido y ya no los ves nunca más, ¿no? Y por lo tanto, nunca más, entiéndeme, al final lo que es importante es aquella persona con la que has decidido compartir ese camino, ese viaje que se llama vida, porque al final es un viaje, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente no es una decisión tuya, sino que es una decisión de dos personas que deciden darse la mano y hacer ese viaje juntos, y eso me parece a mí pues también un misterio. Una de las cosas que nos has hablado, Artur, es del libro, en el sentido que a ti te dolía o no entendías cómo podía ser que una persona en un año hiciera un libro de 500, 600 páginas. Yo voy a ir más allí. A mí realmente me duele, lo que no entiendo, cómo cuando la cultura asoma, aunque sea en un libro de 240 páginas, libros como La Reina del Pueblo, Belén Esteban, estén triunfando y estén llenando pues miles de librerías y que la gente realmente llegue a ser tan vacía. ¿Han conseguido lo que querían? ¿Pan y circo? ¿Ese es el camino que están buscando? Mira, es una reflexión la que tú acabas de hacer que para mí es muy importante, ¿no? El otro día hablaba con Pablo Vergel y me decía, ostras, hay ejemplares de libros que hemos reeditado que se han vendido 100 copias. Son auténticas joyas y se han vendido 100 copias, ¿no? En cambio, ¿qué triunfa? Pues Belén Esteban, ¿cómo se llamaba esta? Leticia Sabater con sus letras de canciones. Y la salchipapa. La salchipapa, letras de canciones ordinarias, sus abdominales postizas que se ha puesto, e incluso yo recuerdo, ¿no? Que se reconstruyó no sé qué para volver a ser virgen y que, bueno, a mí me parece que... Vaginoplagias. No sé qué hizo, pero bueno, es igual, porque yo al final entiendo de pocas cosas. Una de las que entiendo un poco es el misterio de estas cosas, ¿no? Pero eso también es un misterio, ¿no? Pero eso refleja en gran modo en qué se está volviendo nuestra sociedad, ¿no? De alguna forma. Yo, por ejemplo, antes me hablabas de Iker Jiménez. Iker Jiménez hizo uno de los mejores programas para mí de los últimos 25 años, ¿no? Milenio 3. Y ahora se ha convertido, para mí, bajo mi punto de vista, en simplemente un más media más. Un medio de masas más, ¿no? Evidentemente, yo admiro a todas las personas que pueden vivir de su trabajo y en este caso del misterio, ¿no? Pero a mí me parece muchas veces lamentable cómo se focalizan y se enfocan ciertas cosas, ¿no? Él, por ejemplo, hizo un debate en la televisión y hablaba sobre algo que a mí me afecta directamente, que son los youtubers que están instalados en Andorra. Pues no invitó ni a un solo youtuber que está instalado en Andorra. Entonces dices, hombre, ¿cómo tú siendo Iker Jiménez, que levantas el teléfono y viene a tu plató quien quieras, no invitas a uno o dos youtubers que vengan al plató a discutir, ¿no? Pues esta es la sociedad en la que nos hemos convertido, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos influencers, toda esta gente que de alguna forma están capitaneando la información, la divulgación de lo que va a ser el credo de muchísimas personas, pues no están siendo, bajo mi punto de vista,
objetivas, ¿no? Y no solo eso, sino que muchas veces, no se da la oportunidad a muchos investigadores de que de alguna forma expliquen su trabajo. A mí muchas veces se me ha atacado personalmente porque he grabado vídeos con José Luis Camacho y David Parcerisa. Bueno, es que si uno quiere tener un rigor y un cierto prestigio personal, no puede grabar con José Luis Camacho y David Parcerisa. Bueno, fíjese usted, yo grababa con José Luis Camacho cuando él tenía un blog. O sea, nosotros hacíamos programas de radio con José Luis Camacho cuando él tenía un blog. José Luis Camacho tiene programas en YouTube que están curradísimos, que son interesantísimos. Yo me he discutido con él en vivo y en directo en Radio Valiria, en Sapiens, y diciéndole, oh, José Luis, esto que está diciendo a mí me parece infumable. Infumable. Pero José Luis tiene su punto de vista y yo tengo el mío, ¿no? Con David Parcerisa pasa exactamente lo mismo. Él cree en una serie de cosas pues que yo personalmente no creo. Pero ¿vamos a desprestigiar todo el trabajo de Parcerisa o vamos a desprestigiar un trabajo que yo creo que es serio, el que he hecho yo, porque he grabado y continuaré grabando, que nadie tenga ninguna duda, programas con José Luis Camacho y con David Parcerisa? Bueno, fíjese usted lo que le decía el otro día a un señor que tiene un podcast muy conocido, ¿no? Muy conocido, y que cuando tú tienes un podcast muy conocido también tienes una cierta responsabilidad. Y me dijo esto justamente, que yo no tenía ninguna credibilidad por esto. Entonces yo le hice una reflexión que es la siguiente: mira, tú tienes tu mejor amiga que es una prostituta. Y entonces tú me estás diciendo que yo no me deje ver en público porque mi mejor amiga es una prostituta. Pues yo lo siento por tu amiga, porque vaya tipo de amigo que tiene, ¿no? Si a ti te da vergüenza que te vean por la calle con una señora que ejerce una profesión, una profesión digna como otra, porque ella lo ha elegido así, y además con toda su libertad, y tú te tienes que avergonzar de tu amiga porque tiene esa profesión. ¿O quién no tiene en la familia una persona que ha sido drogadicta? O que ha jugado al juego. O que tiene unas teorías cuanto menos rocambolescas. ¿Y nos tenemos que avergonzar? No. Es decir, mientras haya un respeto, haya una cordialidad y exista todo esto, lo único que podemos hacer es apoyar a las personas y respetar su parcela, porque al final cada uno que crea en lo que crea, en lo que quiera, ¿no? Esto es como en los años 80, mi mejor amigo éramos homosexual, nos íbamos de fiesta, y oye, y al final había un respeto, siempre lo ha habido, y yo no me he avergonzado jamás, ni en esos años ni ahora, de decir que tengo un amigo pues que es homosexual o que es bisexual o que es lo que sea. Que cada uno haga lo que le plazca y haga lo que quiera. Y el credo de uno no tiene por qué ser el credo de otro, ¿no? Yo lo que sí que hago, evidentemente, pues es este predicamento de todos estos grandes divulgadores que han quedado olvidados debajo de la alfombra, y hombre, y que se me desprestigie un trabajo de miles de kilómetros de entrevistas cara a cara con Bertram Meust y con Stillings, que yo me he tomado la molestia de ir a Norteamérica, me he tomado la molestia de hacerme 1800 kilómetros para ir a ver a Meust, y que se me diga que mi trabajo no es válido porque he grabado un programa con JL y con David Parcerisa, pues a mí me parece surrealista y daliniano. Has dado en el clavo en un asunto, lo que es el tema de la comunicación. Desgraciadamente, el tema de la comunicación, no solamente del ovni, sino también de lo paranormal y de lo extraño, aquí tuvo un álgido placer, hablemos así, que fue, por ejemplo, la revista Interview, que hacía unos extraordinarios reportajes de todo tipo. No solamente eran mujeres desnudas, sino que había muchos reportajes muy importantes, Año Cero, muy interesante, El Caso, revistas que han dado tanto por la investigación y que ahora se ha relegado todo a tener un teléfono en casa y hacer tonterías delante de una cámara. ¿Cómo pretendes que así se nos tome en serio? Vuelves a dar en el clavo, y no solo en esto, porque ¿por qué desaparece Interview? Porque viajar es caro.
¿Por qué desaparecen todos estos medios de comunicación? Porque desplazarse 600, 700 kilómetros, estar todo el día en la carretera es caro. Nadie lo quiere hacer. El otro día leía un comentario, ¿no? Que decían, uno de los investigadores más importantes que ha tenido España es JJ Benítez. Porque este hombre se ha perdido la infancia de sus niños, no sé, leí el comentario, ¿no? Por viajar en la carretera e investigar. Y es que investigar es muy vocacional. Y hoy en día ya no se hace. Hoy en día hay las agencias de comunicación, las agencias de noticias, y el 85% de los medios de comunicación se limitan a replicar una noticia que ellos además lo único que hacen es desarrollarla un poquito más, poner su adorno, su excipiente y ya está. Yo lo comparo siempre con la pasta de dientes. Realmente la pasta de dientes, el 98% es excipiente. Es decir, es un componente que no sirve absolutamente para nada referente a limpiarse los dientes. El principio activo es un 2 o un 3% del total de esa pasta de dientes que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, muchas veces yo cuando agarro el libro de Caravaca y veo que es un tocho considerable, digo, la gran parte es excipiente. ¿Y yo qué he hecho aquí? Yo aquí lo que he puesto es el principio activo. Entonces yo creo que también el tiempo es valioso, el tiempo es importante. Si quiero hacer un libro de casos, de recopilación de casos, pues haré un libro de recopilación de casos y ahí sí vamos a hablar de un buen tocho, de 500, 600, 700 páginas, si hace falta, ¿no? Pero si hacemos un libro señalando una hipótesis, que realmente la hipótesis de José Antonio Caravaca yo creo que en 2 páginas se resume, máximo, ¿por qué vamos a meterle tanto excipiente, ¿no? Yo creo que hay que ir al moll de los, que decimos los catalanes, y un poquito es esto, ¿no? Y esto sucede en absolutamente todos los ámbitos. Ese periodismo descafeinado, de alguna forma poco riguroso, poco serio. Yo no soy periodista, evidentemente, mi trabajo no vale absolutamente nada desde la posición crítica de un periodista, seguramente, y es más, lo he explicado muchísimas veces, ¿no? Isabel Arranz, bueno, Moisés Garrido me corrige las erratas, y Isabel Arranz me revisa el texto. Cuando Isabel Arranz recibe mi texto, lo he explicado muchas veces, se pone las manos en la cabeza, porque dice, tío, pero tú cómo escribes, ¿no? O sea, pues, faltas de ortografía. Claro, yo tengo un problema y es que lo he explicado muchas veces, soy andorrano, me eduqué en el sistema educativo español, yo no he estudiado jamás español, la ortografía, la gramática, no he estudiado jamás, y entonces con lo cual escribo fatal, ¿no? Bueno, y gracias a Dios que no tengo ese acento así un poco catalán también, porque cuando hablo español, pues, entonces ya me criticarían aún más, ¿no? Pero evidentemente yo no soy quien para hablar o no hablar sobre periodismo, pero sí que mi humilde opinión, y viendo lo que estoy viendo, me inclino a, de alguna forma, concluir que no el periodismo de verdad, ese periodismo del caso, de salir rápido, de patearte 600 kilómetros porque ha habido un asesinato, llegar el primero a la escena del crimen, estar ahí de primera mano, todo esto ha muerto, todo esto ha pasado a mejor vida. Hay algún periodista que aún lo hace, ¿no? Pero desgraciadamente a esta gente no se les da ni oportunidades ni la visibilidad que necesitan, ¿no? Y fíjate lo que estás haciendo hoy tú aquí, ¿no? Has venido con tus cámaras, con tu equipo, te has desplazado. Esto cada vez es mucho más difícil. Yo incluso en Andorra hago declaraciones porque soy el vicepresidente de la Asociación de Propietarios, y la televisión me dice, hombre, ¿puedes venir a los estudios a hacer declaraciones? Ya no vienen. Y mira que Andorra es pequeño, ¿eh? Andorra es muy pequeño. El niño, tráigame el niño que soñaba con esto. Sí, pero espérate, pero ¿para qué me cortas? Es que no lo entiendo. Vale, ahora... Porque luego recorto yo. Ya, vale, sí. Corta y recorta, ya van a llegar las rebajas de verano. Sí. Pues sí, evidentemente lo que decías es importante. No digas nunca que no eres periodista.
porque el periodista nace, no se hace. El investigador nace, no se hace. Con muchas profesiones, que sí, que un título lo acredita, pero ¿cuántos periodistas, cuántos carpinteros, cuántos incluso futbolistas que no valen para nada teniendo el título? Yo lo que sí que digo, siempre que si quieres información, tienes que ir a buscarla. No vale coger un teléfono y decir, bueno, pues grabo de mi casa una noticia, pongo la noticia de fondo. Está bien cuando haces programas de historia, cuando haces cualquier cosa relativa a una información, pero una entrevista, el saborear a esa persona, tenerla cerca, el notar las sensaciones, eso hace mucho. Pero es tan difícil, Artur, es tan difícil esto, llegar a este punto. Otra cosa que quería hablar es de tu niño, de cuando eras un niño de 8 o 9 años. No sé si te pasaba lo mismo que nos ha pasado a todos los que escribimos, o tenemos esa necesidad de contar lo que pasa en una hoja y usamos ese bolígrafo como una pistola y el lápiz como nuestra víctima y el papel como la sangre de nuestro trabajo para expresar todo lo que sentíamos y éramos rechazados por la sociedad porque creían que lo que estábamos haciendo era una simple tontería. No sé si a ti te pasa lo mismo. Yo en ciertas cosas fui un niño precoz, ¿no? Ahora me doy tiempo, ¿no? O sea, me doy cuenta, perdón, con la perspectiva y con el tiempo que ha pasado. Yo antes de cumplir los 3 años leía los titulares de la prensa, machacaba a mis padres para saber qué sonido hacía una A más una R, una B con una U, una N con una E. Siempre fui un poco precoz en ese sentido, ¿no? Pero... Y sí que es cierto, te tengo que confesar que a mí me había gustado escribir mucho poesía, pero poesía sinmétrica porque muchas personas cuando yo escuchaba o leía trabajos de poesía, cuando yo escuchaba o leía estos trabajos y sobre todo las entrevistas que le hacían a estas personas, hablaban mucho de la métrica, ¿no? Y a mí no me gustan las normas, no me gustan las reglas. Y entonces escribí un libro que lo tengo ahí, manuscrito a mano, que se llamaba Esto no es poesía, ¿no? Y ahí decía mis escritos en forma de una prosa inventada, podríamos decir, y que hablaba de cosas profundas de la vida para mí, ¿no? Yo desde pequeño era una persona, podríamos decir que era una especie de bicho raro, Y yo estuve muy enfermo. Yo estuve 10 meses en un hospital ingresado con una peritonitis en Vallebrón, con 6 años. Estuve con el... Esto no lo he explicado nunca en público, ¿eh? Estuve con el estómago abierto en una sala aséptica. Me sacaban los intestinos delante mío cada día, me los limpiaban. Tengo todas las yemas de los dedos rajadas porque ya no me podían pinchar, me rajaban las yemas de los dedos para hacerme las analíticas cada día. Yo lo he pasado muy mal cuando era pequeño, ¿no? Y yo estuve muchos meses sin poder beber una gota de agua porque al tener el intestino, a mí me falta más de 1 metro de intestino, al tener el intestino cortado por esa peritonitis yo no pude beber agua durante mucho tiempo. Al no beber agua es muy complicado hablar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final lo que te queda es observar y escuchar, ¿no? Entonces recuerdo que en aquella época yo pasé mucho tiempo con la persona más importante de toda mi vida, que es mi abuela Nuria, a la cual dedico este libro, por cierto. O sea, este libro está dedicado a mi abuela. Está orgullosa de ti. Bueno, seguro. Yo creo que sí. Y la verdad es que mi abuela pues venía cada día al hospital y venían sus amigas, ¿no? Venían sus amigas pues que ya tenían todas una cierta edad, ¿no? Y sucedía un poco lo mismo que ha sucedido como con mi libro, ¿no? Se debatía sobre mi enfermedad sin siquiera preguntarme a mí, muchas veces, porque yo no podía ni hablar. Y lo único que podía hacer era escuchar y nutrirme de esas conversaciones que guardo aquí en mi cabeza, en mi corazón, y que la verdad que yo he tenido la gran suerte de poder escuchar a muchas personas
Siempre mis amigos han tenido 20, 30 años más que yo. No me preguntes por qué. Siempre ha sido así. Y siempre me ha gustado muchísimo escuchar, aprender y nutrirme de las experiencias de los demás. Porque, bueno, de alguna forma esto también te va preparando como persona para tu vida, ¿no? Que la vida al final parece que es muy larga, pero es un suspiro. Y también cualquier evento que no esté previsto puede coger y cortarte la vida en seco y te puedes ir a otro barrio. O sea, es que esto es la vida. ¿Qué es la vida, no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el prestigio? ¿Qué es la honorabilidad? ¿Qué es la seriedad? ¿Qué es un buen amigo? ¿Qué es un mal amigo? ¿Qué es un amigo que no merezca la pena lucir en público porque te va a desprestigiar? Si tú eres amigo de tus amigos no tienes que avergonzarte de absolutamente nada. Y yo creo que al final lo que nos queda es eso, ¿no? Saborear la vida, aprender y escuchar a los demás. Qué importante, y no te puedes imaginar lo que me ha llegado al alma lo que acabas de decir. Porque muchas cosas que has dicho, casi todos las hemos pasado. La gente que nos dedicamos a la investigación, que nos dedicamos a este mundo, la gran mayoría, no sé si es tu caso, hemos pasado por bullying, hemos pasado por muchas situaciones malas, pero sobre todo, una cosa principal que has dicho, buscar la voz de las personas mayores y su sabiduría. Pues yo me acuerdo en el colegio, mientras otros jugaban a pelota, jugaban a fútbol o jugaban a lo que tú quieras, yo me iba con los abuelos en el parque a escuchar batallitas de la guerra civil, a escuchar sus vivencias personales, porque cada vida, cada persona que nos cuenta su experiencia, nos enriquece como seres humanos. Mira, esto que has dicho es muy importante, sobre todo lo del bullying. Y a mí me han hecho bullying. Fíjate, yo tengo 52 años y yo he trabajado en una entidad bancaria durante muchos años, ¿no? Entonces se supone que tienes que ser una persona seria, intachable, irreprochable, con tu camisa, tu corbata, tu cinturón, los zapatos bien relucientes, una imagen intachable, impoluta. Y yo siempre intenté dar esa imagen que además en la entidad donde yo trabajaba se la merecía, puesto que además nos trataron muy bien, que la última entidad que fue la que trabajé fue la Banca Privada de Andorra y la verdad que guardo un recuerdo increíble y guardo un recuerdo increíble sobre todo del trato humano por parte de la dirección, que fue algo yo creo que muchas empresas hoy en día no tienen, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que la gente, cuando veían a un tipo que trabajaba en un banco, que se supone que tenía que ser serio, que iba a manejar su dinero, que les iba a dar una hipoteca, etcétera, y oían que participaba en un programa en el cual pues hablaban de ovnis y de cosas extrañas que en Andorra no se hablaba. Es que Andorra es muy pequeñito, ¿no? Pero nosotros también hemos sido pioneros en Andorra, junto con Ferran Prat, y abrimos ese melón del misterio, ¿no? De alguna forma. Claro, ahí vienen los ataques. Este señor en lugar de banca entiende de ovnis, o en lugar de inmobiliaria, porque también me digo, pues entiende mucho de ovnis y de magufadas, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que cuando se acaban los argumentos, ¿qué es lo que hay? El ataque personal, el ataque hacia tus investigaciones, el ataque hacia tus amigos, el ataque hacia tu entorno personal más directo, el ataque hacia con quién has grabado programas y con quién no has grabado programas. ¿Por qué? Porque se acaban los argumentos. Ya no hay argumentos que esgrimir. No puedes rebatir a esta persona. Lo más triste que me parece a mí es que se han montado debates paralelos sobre este trabajo cuando yo respondo a todo el mundo. Es decir, si alguien me contacta por Facebook, que no suelo utilizar mucho por Facebook, pero ahí está, tengo una cuenta, le respondo. Si alguien me contacta por mi correo electrónico, que es arturo@misteriosuniversales.com, por YouTube también. Le respondo. Si alguien me contacta por YouTube, le respondo. Si alguien quiere una entrevista, pues se la concedo. Como es... damos fe de ello, ¿eh? Claro. Si además tienes un podcast, un programa de radio, dímelo, que yo te voy a enviar un ejemplar de forma totalmente gratuita para que tú me puedas hacer una entrevista en condiciones, te hayas leído el trabajo y puedas decir, ostras, pues con esto estoy de acuerdo, con lo otro no estoy de acuerdo. Pues que
me gusta y me encanta la sociedad en la que vivimos porque no hacemos nada de esto, que ya esto no implica ni siquiera ni viajar ni un gasto, porque todo el mundo hoy en día tiene una conexión de datos con tarifa plana. O sea, ya esto no somos capaces ni de hacer este esfuerzo y en cambio nos permitimos el lujo de entrar en debates cuando no tenemos ni el trabajo del autor en las manos, ¿no? Por suerte, esto es solo un 5% de las personas, el 95% de los comentarios son positivos, incluso algunos de ellos me han ayudado mucho porque han dicho, hombre, ya era hora que alguien rebatiera la teoría esta Frankenstein de José Antonio Caravaca, porque es que no se aguanta por ningún lado, y efectivamente no se aguanta por ningún lado. ¿En qué ha afectado a ti personalmente, al Artur niño, al Artur adolescente, al Artur ahora adulto, todas estas informaciones que van llegando sobre ufología y sobre investigación, que lo único que hacen es entorpecer y ensuciar el trabajo de quien realmente quiere contar la verdad? Bueno, me han ayudado a tener una visión muy diferente de la que yo tenía hace muchos años, ¿no? Yo llegué a pensar pues que había ciertas cosas que eran ciencia ficción en la ufología y ahora las veo como seguramente realidades no probadas, ¿no? Realidades que están ahí y realidades no probadas. Me ha afectado en este sentido, me ha afectado en el sentido de llegar a concluir que no sabemos absolutamente nada. También tengo muy claro que lo que está haciendo el gobierno norteamericano se llama desinformación, porque lo que están haciendo es simplemente probar nuevo material militar, que además lo están haciendo de una forma que a mí me parece preocupante porque se están acercando mucho a poblaciones civiles, ¿no? Correcto. Cuando yo he investigado casos de avistamientos en los Pirineos, en Francia, en muchos lugares. Si al final uno sigue el GEPAN, que es una organización francesa, además que apoya al gobierno francés y con la cual pues dota con medios, y hay una serie de investigadores que evidentemente son voluntarios que no cobran, pero que tienen a su disposición una serie de elementos y de material que pone el Estado francés, verá que el 99% de los casos tienen explicación. Luego nos queda el 1%. Y de ese 1%, aunque no tengan explicación, seguramente el 90% de los casos tendrán explicación. Y a mí me interesa el 10% restante. Ese 0,01% de casos, 0,10% de casos que hay en la ufología que no tienen explicación. Esos son los que me interesan, ¿no? Pero realmente hay mucha desinformación, hay mucha ocultación, estamos viendo luces que se acercan cada vez más a las poblaciones. Entrevistaba a un chico en el País Vasco que veía una especie de luces que venían hacia su casa. Entrevisté a unos chicos de Galicia que ellos pudieron hablar con un pescador que vieron unas luces extrañísimas no hace tantos años. Y hay algo que me alucina, y es que claro, uno se compra un dron moderno y dice, ostras, qué chulo, ¿no? Que cuántas cosas puedo hacer, esto es increíble, es la leche, ¿no? Muy bien, sí, está fantástico. Yo hace poco, gracias a la revista MUFON, yo soy miembro de MUFON desde hace ya unos cuantos años, descubro el caso de, lo expliqué el otro día, de Jack Harari, y lo explica su hijo, Don Harari. No voy a explicar otra vez, pero me quedo con una cosa de lo que explicó Dan de su padre, y es que su padre trabajó desde el 1954, creo, al 1996 o 1956 a 1996 para el gobierno norteamericano en Monmouth, unas bases militares secretas. Tenía un nivel de seguridad del cual no podía hablar ni de la marca de café que tomaba ahí en esa base. Y él explica que en esos años ya estaban trabajando en drones, en UAVs. O sea, ya estaban trabajando en drones. Si nosotros hoy en día tenemos esas tecnologías a nuestro alcance que nos permiten hacer maravillas, ¿qué no tendrán los gobiernos, amigos míos? Yo hace muy poquito pude hablar con un amigo mío que fue piloto de la Royal Air Force inglesa,
hasta al cabo de unos años que él no dejó la Royal Air Force, no me concedió nunca una entrevista. Un día, hablando con él, me dijo, ahora sí es el momento, ahora puedo hablar. Y él me explicó que él tenía el convencimiento pleno de que el gobierno inglés, el gobierno norteamericano, tenía en su haber, tenía en su posesión tecnología antigravitatoria y tenía en su posesión tecnologías que nosotros, como seres humanos, no podemos llegar ni a imaginar. Ni a imaginar. Estamos hablando de drones del 56 al 96, unos drones capaces de ser pilotados a miles de kilómetros de distancia, hoy en 2023, que no tendrán los gobiernos. Cada vez que tocas un tema es como si fuera melodía. Cada tecla que aprietas suena una nota diferente. Y ahora os toca una nota muy importante, que es la tecnología. ¿Qué hubiera sido de la tecnología sin ese accidente de Roswell en el cual hemos pasado del telégrafo a los teléfonos inteligentes? Hoy en día todo el mundo hablamos de coches eléctricos. El coche eléctrico en el 1930 ya existía. En las Olimpiadas de Barcelona 92, SEAT lanzó un SEAT Toledo eléctrico. Innovación totalmente en España sobre el vehículo eléctrico. Los patinetes eléctricos existen desde el 1930, desaparecieron y han vuelto a aparecer. Y los drones ya existían incluso, no solamente con el accidente de Roswell, sino cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando los investigadores nazis usaban platillos volantes para volar. ¿Qué tiene que ver? Porque sabemos que Hitler era un gran ufólogo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver todo eso y cómo nos ha cambiado la vida? Tiene que ver mucho y ahora has dicho una cosa que me parece muy interesante. Y antes yo te explicaba que Toyota está trabajando una batería, pero es que esta batería la desechó Edison. O sea, Edison, el propio Edison, ya estuvo trabajando en esta batería. La batería que no tenía litio, no tenía absolutamente nada. Y estamos hablando de principios de 1900, ¿no? O sea, 1900, 1800 y algo. Entonces, claro, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Pues no lo sabemos, pero lo que sí que tengo muy claro es que son absolutamente todo refritos, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. No hemos progresado realmente. Desde los romanos no hemos progresado nada. ¿Qué sucedió en Roswell? Yo no sé lo que sucedió en Roswell porque nadie lo sabrá jamás. Yo solo me remito a ese libro, The Day After, el día después, Day After Roswell, en el cual ese escritor, ahora no recuerdo el nombre, si tengo una memoria muy mala, ya remete y dice, en negro sobre blanco, con esas letras negras en ese papel blanco, dice, tecnologías como el láser salieron de Roswell. ¿Qué sucedió en Roswell, amigo mío? No lo sé. Muchas personas afirman haber visto seres, ¿no? Yo recuerdo cuando a Bob Lazar, que era un perfecto desconocido, sale a la palestra, sale a la prensa y empieza a decir que hay una sección del gobierno norteamericano que es completamente secreto, que hay un área que se llama el Área 51, ahora ya existe el Área 52, por cierto, también. Bueno, ya nos hemos enterado hace unos años que existe, y que él llegó a ver tecnología no terrestre, llegó a ver naves extraterrestres, llegó a ver unos pequeños seres, pasaban una especie de camilla, y él incluso habló de un combustible, del Unum Pentium. El Unum Pentium, que es un combustible que desarrollaron los rusos, es un combustible, por cierto, altamente volátil, es el elemento 113, me parece, y que nosotros como seres humanos aún no hemos podido llegar a controlar, pero si llegáramos a controlar, esto sería increíble, ¿no? Es como prácticamente algunos combustibles que son muy volátiles hoy en día. Todo lo que nos cuentas sobre este personaje, Bob Lazar, además hay que recordar que Bob Lazar, cuando sacó el tema a la luz, se borró del mapa literalmente todas sus investigaciones, su doctorado, los máster que había hecho, la seguridad social, desapareció totalmente del mapa. Por suerte, entre comillas, hoy en día, hace pocos días, salieron en el Congreso americano diciendo que todo esto era verdad, que habían avistamientos, que habían extraterrestres. Claro, ¿esto cambiará el mundo de la ufología? Yo, lamentablemente, lo que sucedió en el Congreso, que fue en el Capitolio, yo creo que es un circo, absolutamente un circo, ¿no? Porque ahí está David Grush, David Fravor y el otro no me acuerdo cómo se llama.
Y David Grash dice que sí, que efectivamente, que él tiene, según las entrevistas que le ha podido hacer estos últimos 4 años, la seguridad y los datos suficientes para afirmar que el gobierno norteamericano tiene tecnología extraterrestre y que además que posee partes de cuerpos de seres extraterrestres, pero que él no los ha visto. No los ha visto. Entonces, una vez más, ¿qué estamos haciendo? Dirigir la atención hacia un punto muy concreto para que realmente lo que está sucediendo de verdad no tenga tanta mediatización, no tenga tanta atención y de alguna forma pase más desapercibido, ¿no? Que al final yo creo que es lo mismo, que están probando tecnología muy avanzada, que vuelvo a decir, ¿de dónde sale esa tecnología? No lo sabemos. Muy posible y muy probablemente de Roswell, porque todos sabemos que ahí, cuando hay ese incidente en 1947, ahí empezamos a dar una serie de cambios, la humanidad cambia por completo y hacemos una serie de nuevas tecnologías que son tremendas, ¿no? Hay un libro que es fascinante, que recomiendo a todo el mundo que pueda comprarlo, que se llama Los desconocidos del espacio, del mayor Donald K. Howe. Este mayor, que fue muy valiente, salió a la palestra explicando básicamente que el gobierno norteamericano solo tenía un objetivo en esas décadas, en esos decenios, ¿no? Que era capturar una nave alienígena. Que todos los informes de seguridad, todos los informes de inteligencia apuntaban a que el país que pudiera capturar y replicar esas naves tendría la supremacía absoluta sobre los demás. ¿Alguien tiene alguna duda de que, si no en Roswell, en otro UFO crash se recopiló, se tomó algún tipo de tecnología? Yo no tengo ninguna duda, pero es que hablamos del incidente de Roswell, hay el ovni de Bronek, hay muchísimos incidentes en los cuales presumiblemente se ha podido recuperar tecnología. Y a mí me dicen, hombre, es que ¿cómo puede ser que unos seres extraterrestres tan avanzados se estrellen en la Tierra? Oye, pues mire usted, porque al final las máquinas fallan. Y le fallan igual a un ser humano que a un ser extraterrestre, ¿no? Es lo mismo que muchas veces cuando Avi Loeb afirma que Oumuamua es una nave extraterrestre. Y dicen, hombre, eso es un trozo de meteorito, es un trozo de... Bueno, pero, a ver... Nadie lo ha investigado. No, sí que lo han investigado, pero explíqueme usted. ¿Usted qué se piensa? ¿Que ahí en ese meteorito tiene que poner Made in China? ¿O que tiene que poner Made in Corea? ¿O que tiene que ser parecido a un microchip de los nuestros? Es que es absurdo pensar que la tecnología extraterrestre tiene que ser el equivalente a nuestra tecnología pero más avanzada. No, es que a lo mejor estos seres no tienen necesidad de respirar, están vivos igual, no tienen necesidades de otras cosas más fisiológicas que sí que el ser humano tenemos, necesidad de ellas, y no tienen por qué ni asemejarse a nosotros, o sí, y además, no solo eso, su tecnología no tiene por qué parecerse a la nuestra en absoluto, ¿no? Todo y que hay escritores como Barbara Lamb, que ha recopilado gran cantidad de casos en los cuales hay personas que físicamente ellos dicen pues que son completamente humanos de apariencia y que en cambio dicen ser seres hibridados, ¿no? O sea, o John Mack llegó a entrevistar a muchas personas que han sido abducidas, que han sido violadas, que han sido objeto de experimentación por parte de unos seres que muchas veces no han sido benévolos con ellos, ¿no? Recordemos que hay mujeres que afirman haber mantenido sexo muy placentero con extraterrestres, otros que afirman haber sido violados y otros que guardan digamos, un recuerdo estremecedor de estos encuentros, ¿no? Entonces, Andreas Faber-Kaiser ya también lo decía, el gran Andreas Faber-Kaiser, que estos seres no vienen en son de paz, y yo creo que tenemos un poco de todo, ¿no? Que tenemos seres que pueden ser
más buenos, otros más malos y otros que sencillamente como Superman, no quieran ni interceder en la historia de la humanidad. Sobre Superman te quería hablar porque quería hacer una especie de juego de que nos explicaras, por ejemplo, lo que es la ciencia ficción y la realidad con películas como La Guerra de los Mundos, como Ya están aquí, como Cuarta Fase, Superman, Spider-Man, todas estas cosas que están hablando en el mundo del cine de extraterrestres, quizá sea realidad que estén entre nosotros, esté utilizando el cine para aproximarnos y realmente esos reptilianos que dicen como la serie V estén entre nosotros? Mira, fíjate que hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Hay una película que se llama Zhizhou, no sé si recuerdas, y empieza con unos satélites que lanzan unas barras de tungsteno. Esto es un detalle que nadie prácticamente se ha fijado, ¿no? Solo ven que se destruye Londres, ¿no? Lo importante no es que se destruya Londres, lo importante es cómo se destruye Londres, ¿no? Se lanzan unas barras de tungsteno que son conocidas como las barras de Dios, ¿no? Y es tecnología que, bueno, sale en una película de ciencia ficción y uno podría pensar erróneamente, pues que es ciencia ficción. Pues no, señores, las barras de tungsteno, las barras de Dios, existen. Y ya hay satélites, presumiblemente, que están equipadas con ellas. El tungsteno es un material, que además si uno agarra la punta de un Bic, esa bolita redondeada que tiene cualquier bolígrafo Bic, y la quita, verá que cuando la quita tiene una capacidad de rebote increíble. Entonces, si uno lanza una barra de tungsteno de, pues no sé, 5, 6, 8 metros de largo por 15 metros de diámetro y la lanza a tierra, puede llegar a provocar el mismo efecto que una bomba nuclear, pero sin dejar radiación. ¿No? Y esto sucedió en Corea, y esto me lo explicó un amigo mío que estuvo vinculado a la Royal Air Force y me dijo, fíjate que Kim Jong-un se va a reunir con Donald Trump porque le han soltado una barra de tungsteno y han provocado un terremoto de una dimensión tan bestia que este hombre no va a tener otro remedio que reunirse con él, ¿no? Porque le han enviado una señal de alarma. Y Trump se reía de los cohetitos de Kim Jong-un, ¿no? Como diciendo, tú tienes cohetes y yo tengo barras de tungsteno que son 1000 veces más destructivas. Películas como Superman, muchas veces yo me he preguntado, he hecho la pregunta de lo que es la afirmación de la película de Superman. ¿Somos nosotros realmente extraterrestres? ¿Somos nosotros el resquicio de el intento de supervivencia de una raza que de alguna forma pereció en otro planeta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo sabemos, ¿no? Mucha ciencia ficción que al final los coches voladores, yo recuerdo Regreso al Futuro. Hoy en día ya me parece que hay un coche volador que está ya, un dron volador que está ya patentado, pero había ya hace muchos años que hay avionetas voladoras híbridas con coches, es decir, que al final le sacan dos alas, el timón y tal, y ya pueden volar. O sea que estamos viendo cómo la ciencia ficción de alguna forma acaba convirtiéndose en realidad, ¿no? Yo creo que cada vez esa línea será mucho más fina, será mucho más imperceptible y evidentemente pues la tecnología nos conduce inefablemente hacia eso. Ya por finalizar, porque llevamos casi 2 horas de programa y yo estaría 20 horas más, te lo digo. Ahora quiero que para todos aquellos que no te conocen, para todos aquellos que no conocen tu obra, tu niño, lo que has criado, ¿no? Que es como un niño pequeño, al fin y al cabo, y que lo quieres igual, ¿cómo los animarías a que compraran este libro y lo cogieran y lo tuvieran en su biblioteca? Bueno, yo no quiero que nadie compre mi libro. Yo quiero que lo lean. Que lo lean si ellos tienen la necesidad de leerlo. Y si hay alguien que por medios económicos no lo puede adquirir, que me lo diga. Yo, que esté en España, evidentemente, porque enviar libros a Argentina o a Chile o a Uruguay es muy caro. El otro día tuve que enviarle a Sergio Sánchez, por cierto, que no hemos hecho una cosa, que este libro, ¿sabes lo que dignifica este libro? Lo que hace que este libro sea muy potente, no lo que he escrito yo, sino los 2 prólogos
de los dos pedazo maestros que son Moisés Garrido y Sergio Sánchez. O sea, estos prólogos son de una valentía inconmensurable y que denuncian lo mismo que denuncio yo, que no hay nada nuevo bajo el sol, que la distorsión no es algo ni novedoso, ni nuevo, ni que viene a resetear ningún sistema. Entonces, yo lo que diría a todo el mundo es, lee mi libro, lee a Caravaca, busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Yo creo que lo que es importante hoy en día es dejar un poco estos aparatitos inteligentes que nos van muy bien, la verdad. Se ha dicho, nos van muy bien porque esta entrevista la podrán ver muchas personas gracias a las redes, gracias a YouTube, pero que hay que coger los libros, hay que tocarlos, no hay que tener miedo a ponerles notas, a ponerles marcadores, a hacer todas estas cosas, a usar los libros, a que estén desgastados, a llevarlos para arriba, a llevarlos para abajo, ponerlos encima de una mesa, montar una tertulia. Eso es lo interesante, esa riqueza, ese debate, esa culturalidad que van a crear los libros. Y a mí lo que me encanta, lo que me apasiona, es que seguramente en algún lugar estos días, en torno a una mesa, en torno a unas cervezas, en torno a unas Coca-Colas, ha habido debate gracias a este libro, algunos defendiéndome, otros despodricando de mí, pero eso al final, si ha sucedido eso, que estoy seguro de que sí, hemos logrado nuestro objetivo. ¿Sabes lo que me encanta a mí de cuando escribo un libro o publico un libro? Es coger el primero que me llega y llevarlo a aquellos puntos de lectura que hay a veces en las puertas de la iglesia, en los parques públicos, regalarlo allí, porque sé que ese detalle o ese regalo que hago a la gente, a alguien le va a hacer feliz. No sé si a ti te pasa lo mismo o haces lo mismo. Desde luego, yo te puedo decir que a fecha de hoy he regalado más libros de los que he vendido. O sea, eso está más claro que el agua. Y el objetivo de este libro no es lucrarme, porque eso es imposible. Eso es misión imposible. Eso es como querer tirarte desde una avioneta a 3.000 metros de altura y llegar vivo al suelo. Es imposible. No voy a recuperar ni el dinero que he invertido en este libro. El objetivo de este libro es que la gente lea, que la gente debata, que la gente investigue y que la gente sobre todo contraste con datos, con hemeroteca. Porque yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Y sobre todo, por encima de todas estas cosas, recordar a esos grandes investigadores, que yo los comparo como con esos exploradores que llevan machete en mano abriéndose camino en la selva, ¿no? Estos investigadores, Darnau de Fresedo, Meost, Stillings, Evans, Casas Huguet, etcétera, 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 que han ido con ese machete en mano por medio de esa espesa selva y han ido abriendo camino para que los demás hoy en día podemos transitar por ese camino cómodo que de alguna forma no implica que nos señalen con el dedo como los bichos raros de nuestra sociedad. Pues Artur, ha sido un placer tenerte aquí en las cámaras de Curiositats TV. Sabes el trabajo que lleva hacer este tipo de documentales, pero queremos pedirte una última cosa humildemente. Que nos des un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde las cámaras de Curiositats TV. Deciros que admiro muchísimo la labor que están haciendo Curiositats TV, la gente de Curiositats TV, sobre todo David, porque y Ana también, evidentemente, que son el equipo y de alguna forma el hardcore de este proyecto. Porque es verdad que el periodismo de masas, el periodismo que tiene grandes medios, que está dotado, para mí tiene mérito, pero no tiene tanto mérito como esta entrega que hacen David y Ana, que al final, el otro día hablaba con una persona que lo dejó absolutamente todo y se ha dedicado a ser nómada, ¿no? Pues ellos lo han dejado absolutamente todo, la seguridad de una nómina, la seguridad de un puesto de trabajo para dedicarse a producir programas desde esta plataforma que ellos han creado, Curiositats TV, que por favor os suscribáis a su canal, que entre todos ayudemos a que estas iniciativas de estos informadores que son completamente independientes, que eso es lo más importante, que no son de alguna forma
esclavos de nadie, ni que tienen que decir una cosa A, B o C para quedar bien, para cobrar o no cobrar. Estos investigadores que además ponen sus medios, su trabajo, su gasolina, sus vehículos, sus cámaras, esta gente es la que realmente hace que hoy en día, 2023, aún quede una esperanza para que ese periodismo que es más independiente, es mucho más puro, es mucho más potente, llegue a muchas más personas. David, Diana, muchísimas gracias por esta labor y sobre todo por invitarme a vuestro canal, que para mí es un honor siempre que me inviten a cualquier sitio, ¿no? Pero sobre todo en estas plataformas, en estos programas que son más pequeños, pero para mí más puros, más interesantes, pues aún más. Artur, muchísimas gracias no solamente desde aquí, sino desde dentro, lo más profundo de nuestra alma, porque hacen falta más personas como tú. Hasta la próxima, amigo. Gracias.